¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestra comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes de lo que pasa, no solamente en México, sino también en el mundo, y centrarnos en muchas ocasiones de lo que sucede en las diversas entidades de nuestra República, partiendo del hecho de que hay un impacto en todos los sentidos por los personajes que se pueden ver afectados, pero sobre todo también por la manera y lo que representa el actuar, lo que significa el actuar muchas veces de cómo se organizan los partidos políticos a través de sus diferentes representaciones. Vamos a platicar de una historia que involucra directamente al FIDESEG, que rompió una alianza histórica con el sector privado, con los gobiernos priistas, la extinción del mismo. ¿Qué hay detrás de este titular que se maneja en PopLab? ¿Cuál es la historia que se ha venido construyendo, recuperando, en donde incluso aparecen personajes o apellidos como el caso de los Fox? Voy a hablar con mi querido Arnoldo Cuellar, gran periodista, por supuesto, de PopLab, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Arnoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias, como siempre, por invitarnos a difundir estos temas que acá nos parecen relevantes, pero que también pueden marcar semejanzas, paralelismos con lo que ocurre en otras entidades y también, pues, a los interesados en la historia política del país, ver cómo evoluciona el largo ciclo de gobiernos panistas en Guanajuato, que, bueno, pues son más de 3 décadas ya. Por eso nos parece relevante el tema que ahora nos propones abordar. Oye, pues a ver, ayúdanos a entenderlo un poco más. O sea, estamos hablando, como dices, de décadas ya de gobiernos panistas, Carlos Medina Plasencia, Vicente Fox, Miguel Márquez, Diego Sinue, por citar algunos, llegando a Denis García, Olivia Denis García. ¿Qué pasa alrededor de esta extinción de este fideicomiso? ¿Cómo se involucran todos ellos? ¿Qué historia hay detrás del mismo? Bueno, mira, mencionas bien la historia que empieza con empresarios metidos en política, Carlos Medina, Vicente Fox, incluso Ramón Martín Huerta, que fue interino, que fue, pues, si bien no empresario, sí fue gerente de organismos empresariales. Luego ya el PAN tuvo otro nivel, se quedaron sin cuadros. Los empresarios que podrían haber contendido, por ejemplo, en el año 2000, ya eran disidentes de la línea que el PAN empezaba pues a cambiar un poco, a verse más priista, a contemporizar con muchos de los vicios que habían combatido siendo oposición. Los marginaron y recurrieron a cuadros como Juan Carlos Romero, que era el rector de la Universidad de Guanajuato, como Juan Manuel Oliva, que de hecho era el operador político que construyó a la red panista en Guanajuato, que también la hizo a imagen y semejanza del PRI, porque hizo una central campesina, una central de taxistas que llamaban Central Obrera, etcétera, para, bueno, pues dar la batalla electoral y tuvieron éxito en eso. Eh, los empresarios ya fuera del gobierno, de los cargos públicos, formaron organismos, formaron parte siempre vía consejos ciudadanos, que es curioso que en Guanajuato los ciudadanos solo sean considerados los empresarios, para influir en las políticas de gobierno y a menudo beneficiar sus propios negocios, ¿no? Para no hacerte tanta historia, este fideicomiso, el fideicomiso esto tiene un nombre larguísimo, es de obras sociales, por ahí lo puedes encontrar en redes, Fidesec con doble S. El tema era el siguiente, eh, aceptar un aumento al impuesto a la nómina que tienen todos los estados del país, de una fracción, menos de un punto porcentual, pero que ese recurso fuera manejado y administrado por los propios organismos empresariales en su regreso a la sociedad mediante apoyos a organizaciones filantrópicas o organizaciones que realizaban algún tipo de labor social. ¿Qué ocurrió? Bueno, se juntó mucho dinero, ¿no? Vía este impuesto que alcanzó el 3,5% y que además, como eran incapaces de gastárselo, la recaudación rebasaba ampliamente la capacidad de gasto que tenían estos organismos empresariales. Formaron dos fideicomisos, un fideicomiso dedicado a la seguridad, un fideicomiso dedicado a apoyos sociales. Se fue acumulando una bolsa importante. La filantropía privada, que ha existido siempre, muchas veces cargada a situaciones ideológicas, como es organizaciones que tratan de convencer a las mujeres de no abortar y de dar los niños en adopción, este tipo de cosas, ¿no? Trabajos también, pues, loables, como combatir las adicciones, etcétera, ¿no? Esta filantropía privada, pues, se replegó al llegar el dinero público.
O sea, que a gusto que ya el gobierno nos dé dinero, en lugar de crecer las organizaciones dedicadas a este tipo de labores que hacen falta definitivamente, ¿no? Bueno, pues siguieron del mismo tamaño, pero ahora alimentadas con dinero público proveniente de este impuesto. Esto ocurrió en el gobierno de Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Eh, Tanto la oposición en el Congreso, Morena, como trabajos periodísticos de investigación en los últimos tiempos, 2024, detectaron que este dinero no estaba siendo aplicado con con la pulcritud con la que los empresarios aseguraban que podían hacerlo. Ya ves, siempre critican al gobierno y dicen que ellos sí tienen manera porque son muy profesionales para administrar, etcétera. Pues no, también había problemas. No solamente los que a la postre señaló la gobernadora Livia, que se pagaban sueldos altos, y esto, creo que eso se puede explicar, y creo que sus sueldos altos no son más altos que los de los funcionarios públicos, pero sí, por ejemplo, que le dieron recursos a organizaciones que apenas empezaban, que apenas no tenían un historial de trabajo, que dejaron inconclusas algunas eh, emprendimientos que hicieron de trabajo de apoyo a grupos vulnerables, ¿no? Tenían sus problemitas, ¿no? No eran el total, pero tenían problemas. Livia Denise García Muñoz Ledo asume la gubernatura y yo creo que aquí es donde está un poco el doble discurso. Eh, Clausura este fideicomiso de entrada, lo cierra, lo extingue, por cierto, con problemas legales porque hoy hay demandas con estos pretextos desde ciertos malos manejos. O sea, no los audita, no los revisa, no les pide que mejoren, no sanciona posibles conductas, sencillamente los extingue. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues porque necesitaba reunir dinero para su principal programa de gobierno, que es la entrega de tarjetas rosas, como en el Estado de México, a todas las mujeres del Estado, y que implica un gasto muy alto. Tan alto que este año, con todo y que se hizo de estos recursos y de otros más, extinguió también otras entidades gubernamentales, le quitó presupuesto a muchos programas, tienen menos dinero, la política para asistir a migrantes, menos dinero la cultura, etcétera. Si revisas el presupuesto del año pasado a este, hay muchísimas bajas, pero pese a ellos, en este momento solo van a poder entregar 450,000 tarjetas a mujeres de entre 25 y 45 años de edad, que además sean madres de familia. O sea, es un universo reducido, pero quieren que el año que entra llegue a todas las mujeres. Y es sobre todo un programa, pues, que pretende a la larga mantener al PAN en el poder frente a la pérdida ya de muchos espacios y territorios. Pero para hacer esto no les importó romper una alianza histórica, que es un poco la nota a la que tú te refieres, con el empresariado guanajuatense, que siempre han ido de la mano. Los empresarios desde que gobernaba el PRI tenían su corazoncito del lado del PAN, ¿no? Después, directamente, ya después de que Manuel Cloutier convenció a varios de ellos, como Vicente Fox, como Carlos Medina, se fueron al PAN, lograron el poder. Han seguido influyendo en las decisiones de gobierno. Vicente Fox, cuando fue presidente, por ejemplo, impulsó la construcción de un gran centro de convenciones en León que se llama el Poliforum, con dinero público, que hoy manejan los inversionistas privados y que le da a León una alta competitividad frente a Monterrey, Guadalajara, incluso la Ciudad de México. No obstante, eso es deficitario todavía y el gobierno tiene que entrarle con todos sus eventos, pagándolos para contribuir al mantenimiento, ¿no? Al sostenimiento. Pero esta alianza, que se reflejó de muchas maneras en negocios como el puerto interior de Guanajuato, que también se hizo de la mano de los empresarios, en los grandes subsidios que se han dado a la atracción de inversiones, en este caso de empresas extranjeras, la manufactura automotriz, etcétera. Entonces, lo que entra en quiebra con este último gobierno, que da un giro a un cierto populismo, ¿no? Incluso aquí hay muchos que critican la morenización del gobierno de Lidia García porque decidió ir por los votos directos, con subsidios directos, y ya no a la alianza con los empresarios que vieron que ya no les dio muchos votos en Guanajuato en la pasada elección. Entonces me parece algo interesante observar, puede ser el inicio de un punto de inflexión histórico, ver si les da resultados esto, ver qué va a pasar con un empresariado que es fuerte en Guanajuato, en León, sobre todo, pues entrando en conflicto con el gobierno panista que siempre lo había representado, ¿no? Y que siempre le había entregado muchos beneficios. Un poco este es lo que está ocurriendo por acá. Oye, este punto que mencionas, Arnoldo, las consecuencias, porque a final de cuentas,
Pues ya son muchos años, dirían una especie de simbiosis. Incluso se llegó a manejar ya estas figuras que, como bien lo dices, que eran a nivel nacional, en el caso concreto del PAN, del político empresario, ¿no? De ese político que realmente se comporta como CEO de cualquier empresa, caso Ricardo Anaya, caso Jorge Romero, el propio Marco Cortés y demás. Y que ahora Guanajuato, que aparte es el ejemplo, digámoslo así, del panismo, recuerdo, tú seguramente lo harás mejor que yo cuando se hablaba de de guanajuatizar México, ¿no? Por los resultados que presumía sobre todo Vicente Fox en su momento. Fue Este, más acá, ¿eh? Porque el autor de esa frase es Germán Martínez, fíjate, cuando fue dirigente panista con Felipe Calderón. fíjate. Oye, pero ese tema, por ejemplo, eh, ¿qué tanto es echarse para atrás en su propia decisión o qué tanto es un maquillaje, una manera de de subirse a una ola de un estilo que ellos consideran les está dando resultado? Pero sobre todo, ¿cuál será ese impacto del empresariado? ¿Cómo crees tú que va a reaccionar ese empresariado a lo que puede ser una jugada que me están haciendo a un lado de lo que durante años fue también parte mío? Pues mira, ahorita ya hay reacciones muy concretas, aunque son, por ejemplo, demandas de amparo en tribunales que han, por primera vez en la historia de Guanajuato y no sé si en la historia de México, una gobernadora fue multada por una juez, el Congreso completo fue multado por una juez por desacatar una instrucción de tener la extinción del fideicomiso y por haber asignado en el presupuesto 2025 gasto público a moverlo desde el fideicomiso a una entidad burocrática ya en la Secretaría de lo que era Desarrollo Social y hoy se llama Nuevo Comienzo. ¿Cómo podría evolucionar esto a la larga? Bueno, pues el empresariado tendrá que ver si, tendrá que mostrar si de verdad tiene músculo o no, o si había estado solamente a las caídas de la mano de estos gobiernos, porque ya no son los líderes empresariales que movían pues, multitudes, que pasaron de dirigir empresas, a menudo empresas quebradas, por cierto, a la política, pues no se les ve ese talante en este momento. A lo mejor el arrinconamiento que busca Livia García, pues los golpea también fuerte, también a ellos. Por ejemplo, podrían reaccionar impulsando a algún liderazgo dentro del propio PAN para combatir al grupo hegemónico en este momento en torno a la gobernadora. O incluso algunos podrían pues pasar a eh, financiar proyectos de partidos de ultraderecha, como el que se está conformando de México Republicano, que ya en Guanajuato habrá que recordar que un exgobernador, Juan Manuel Oliva, panista, ha dado ya señales de que está participando en ese proyecto, ¿no? Ha participado con ellos y bueno, se le ve ahí también, ¿no? Entonces, podría ser que la búsqueda de votos a través de los programas asistenciales provoque fracturas que al final le resten esos mismos votos al panismo y pues lo hagan enfrentar debilitado lo que es la principal oposición en este momento en Guanajuato, que es Morena, que puede darse tiempo de recomponer sus fracturas internas y generar una candidatura más que entusiasme un poco más al electorado que las que han tenido hasta ahora, ¿no? Eso podría ser una consecuencia. Una primera aduana es el 2027, donde hay que renovar congresos y alcaldías. Ya el Partido de Acción Nacional no tiene la mayoría en el Congreso, de 36 diputados no llega a los 18, tiene menos de 18 con alianzas, bueno, la alianza que tienen ya muy normalizada con PRI, les logra dar margen de maniobra, más las cooptaciones que hacen ahí por la vía de negociaciones bajo la mesa, incluso con grupos como el Verde o como el PT, que supuestamente formarían parte de la Cuarta Transformación, les ha dado la manera de sacar adelante decisiones como la última elección del fiscal o como el presupuesto este año. Pero bueno, pues sí, sí es un frente abierto que no había existido nunca y que yo difícilmente podría en este momento adivinar hacia dónde se van a ir las cosas. Lo que sí veo es que este conflicto no había existido en el pasado. El PRI nunca logró, mientras fue una oposición más o menos competitiva hasta 2012, nunca logró jalar al empresariado de su parte. ¿Eh? Oye, en ese sentido, ¿cómo impacta a nivel nacional? ¿Qué lugar tiene hoy Guanajuato para el panismo a nivel nacional? ¿Y cómo esta decisión de la gobernadora, que en el papel iría en contra de lo que Jorge Romero está manejando, manifestando por lo menos en el discurso, puede impactar en la fortaleza del PAN a nivel nacional?
Pues mira, los panistas guanajuatenses, por ejemplo, no se la jugaron con Xóchitl Gálvez en la pasada elección. El empresariado sí. Aquí el movimiento de la marea rosa se dio sobre todo con algunos dirigentes y exdirigentes empresariales. El aparato panista cuidó su resultado, cuidó la elección de Livia García, cuidó la elección de sus alcaldes hasta donde fue posible, pero no cuidó la elección de Xóchitl Gálvez. Entonces, creo que los panistas guanajuatenses están viendo de cuidar su territorio sin estar viendo esa dimensión nacional que muchos quieren darle de pronto, de que es el lugar donde podría empezar a surgir una oposición nacional, ¿no? Están viendo cómo no, porque además es un panismo ya de tercera generación, que no tiene los valores con los que llegaron al poder los primeros panistas, con un ánimo democratizador y en contra de la corrupción y respeto a libertades, etcétera. Ahorita ya es un gobierno un poco acorralado, un poco, o más bien demasiado pragmático, y cuidando espacios de poder, no cediéndoselos a la sociedad. Por ejemplo, está por elegirse al próximo procurador de los derechos humanos o procuradora, probablemente sea mujer. Y bueno, pues cuidando de que no vaya a llegar ahí alguien demasiado independiente, ¿no? No se arriesgaron nada con el fiscal que sustituyó a Samarripa, es un burócrata federal, disciplinado, que será leal a la estructura política que lo eligió, que es el PAN y sus aliados, la gobernadora. Entonces, no se están lo que le piden a Morena, por ejemplo, a nivel nacional, que no sea tan arbitrario, tan totalitario, tan hegemónico, aquí lo hacen exactamente igual por cuidar sus parcelas de poder. No los veo con ánimo ni con energía de representar en este momento un símbolo a nivel nacional de nada, ¿no? Más bien están pues en una especie de retirada cuidando las pérdidas, ¿no? Y que en un momento dado hasta parecería más inteligente de la postura que han asumido a nivel nacional de confrontación. Pues sí, porque bueno, un gobernador, una gobernadora no puede tampoco estarse distanciando con la federación. Eso hizo Claro. Diego Sinue y no nos fue nada bien. No se solucionaron muchos problemas de Guanajuato, ni se tuvo la voluntad federal para muchas cosas que hacen falta, ¿no? Para más recursos, para obra pública, más allá de los normales que marcan la- las participaciones federales, para resolver problemas como el abasto de agua, que por ejemplo se hizo en Nuevo León, se hizo en la zona lagunera, en Guanajuato no, porque el gobernador siempre entró en mucho discusión y debate siempre sobre los temas de seguridad, también sobre los temas de salud, pero planteó una confrontación con el gobierno federal, ¿no? Creo que no es la actitud en este caso de Livia García, que sí quiere colaborar más, pero que tampoco se le ve muy agresiva en cuanto a plantear acuerdos más sustantivos. Creo que hubiese sido una oportunidad, o más sustanciales, mejor dicho, hubiese sido una oportunidad la elección del nuevo fiscal, o sea, que resultó votado sin los votos de Morena. Claro. Mi querido Arnoldo Cuellar, gran periodista, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, pues el agradecido siempre yo, soy yo, somos nosotros en PopLab, porque nos das oportunidad de ventilar estos temas en tu muy escuchado programa, Jesús.